Santa Fe, ¿nos escucha? Atentos cuando ustedes gusten. Bueno, en un minutito empezamos. Sí, no hay problema. Sí, lo estamos sacando. Nosotros sí. No sé, pero viste que el doctor estuvo operando en otro lado y Buenos días, doctor Querini, al resto del equipo de Santa Fe. Un ¿Cómo gusto, están? un placer. Acá está fresco, me imagino allá en Mar del Plata. Bien, acá está muy fresco, demasiado. Tardó en venir el invierno, pero vino con ganas. Bueno, la idea es, estamos en horario, Ángel, si le parece. Sí, con todo gusto. Presentar, Estamos va a Sí, presentar sí, Juan Clemente, un reciente tercer cuarto año. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bueno, está? Bien. Bien, vamos a presentar el caso correspondiente al mes de junio. ¿Pueden ver bien la pantalla? sí, se ve bien. Bien, bueno, presentamos el caso de un paciente de sexo masculino de 67 años de edad, con antecedentes de hipertensión, dislipemia, sin antecedentes quirúrgicos y como antecedente de múltiples consultas en el servicio de gastroenterología por cuadros de distensión y dolor abdominal postprandial. El paciente consulta en guardia por un cuadro de dolor precordial, opresivo, con irradiación al dorso y a la mandíbula, con 1 hora de duración. Tenía un examen físico que era irrelevante. Se le realizó un electrocardiograma que mostraba un ritmo sinusal con extrasístoles ventriculares y un laboratorio de ingreso que no tenía alteraciones mayores con troponinas negativas. Bajo la sospecha de un síndrome aórtico, se le realizó una angiotomografía de tórax, que es la siguiente. Bien, ¿pudieron ver la imagen? Ahora sí. A ver, no pudimos verla completamente, a ver si me la podés La pasar. repasamos. A ver, ahí está. Poliquistosis renal. Se ve bien. Sí, lo que más se ve. A ver, de nuevo. Aorta. Estómago. Ahí se ve la gástrica izquierda aparece. No Ahora sé. la poliquistosis se ve clara. A ver que la describan. Ayuden Bueno. en la descripción. Avanzamos con las imágenes. La descripción de lo que se encontró en esta imagen Eso. Ahí está. es lo siguiente. Bárbaro. Entonces, tiene un poquito Es de... una compresión a nivel de la salida del tronco celíaco, aparentemente a punto de partida Un de la alterón. compresión a nivel de los pilares del diafragma, del ligamento escuato, con una dilatación posterior de aspecto aneurismático. Podemos ver Claro. también que la arteria hepática tiene una pérdida de su continuidad en el nacimiento y otra vez la compresión de la raíz del tronco celíaco. Como hallazgo también en estas imágenes, se vio que la arteria hepática provenía de la arteria mesentérica superior, casi en su totalidad. Y para una mejor caracterización de los hallazgos de la imagen, se decidió hacer una angiografía, que es la que tenemos acá. Podemos ver un tronco celíaco bastante dilatado, de aspecto fusiforme, con una estenosis de su nacimiento, una arteria hepática que estaba amputada, una arteria esplénica que aparenta salir del saco aneurismático y la arteria coronaria estomáquica permeable. Hepática amputada. Impresiona esta amputada. Sí, y vos dijiste que me pareció que una rama o la arteria hepática salía de la mesentérica, porque ahí se la ve salir del tronco celíaco. Se ve salir del tronco celíaco, que es esta, Sí, pero no hay continuidad después. correcto, no hay continuidad. Amputada.
Y sí tenemos una arteria hepática que podría ser derecha o una total proveniente de la mesentérica superior. Lo más común es derecha, ¿no? Sí. De la mesentérica superior. Bien. ¿Puede ser unas ateromitas ahí en el origen del tronco celíaco? Tiene en la imagen algunas placas de ateroma, pero se ve bien en el corte sagital una compresión marcada de la raíz del tronco. Bien. Con estos hallazgos se interpretó el cuadro clínico como un síndrome de ligamento arcuato, con una compresión importante del tronco celíaco y un aneurisma disecante del mismo, que se había vuelto sintomático. Se planteó en este momento tratar o no tratar al paciente. ¿Qué haría usted? Y estas son las opciones que les damos. Colocación de endoprótesis. ¿Eh? O nada. ¿Te puedo preguntar algo al respecto? Sí. Veo que ustedes directamente fueron al diagnóstico compresivo del tronco celíaco por el ligamento arcuato. ¿El paciente daba para pensar enseguida un diagnóstico de ese tipo y por qué? El paciente, Podría haber sido otras causas, ¿no es cierto? No sé por qué llegaron a ese diagnóstico. el diagnóstico fue un hallazgo imagenológico. El paciente en realidad consulta ese día por un cuadro que impresionaba ser coronario versus aórtico, y fue por eso que se realizó la angiotomografía. Sin embargo, recabando y viendo las consultas previas del paciente llevaba por lo menos 5 años de consultas en gastroenterología por distensión abdominal, por dolor postprandial inespecífico, que mejoraba por momentos y por momentos no, con antiespasmódicos y demás. Y tenía estudiado el aparato digestivo en forma integral. Sí, tenía endoscopías altas que solamente mostraban gastritis y el paciente tenía una respuesta pobre al tratamiento. Y un hígado normal, aparentemente Normal, por imagen. un hígado normal. Un hígado Perfecto. normal, con enzimas normales. Un Control. paciente que debuta en un momento con un cuadro agudo, pero recabando hacia atrás, que trae ya consigo un historial de múltiples consultas por un cuadro abdominal muy inespecífico. Muy bien. Bien. Bueno. Y en este caso, ¿ustedes qué harían? ¿Seguirían estudiando? No, creo que la patología es bien evidenciable. Me hace acordar algún caso de una señora que tuvimos no hace mucho, con una imagen exactamente igual, incluso de trombosis de la arteria hepática, que veíamos que no llegaba, bueno, después en última instancia podemos narrar las variaciones de compresión por ligamento arcuato, pero hay que tratar de resolverlo, ya sea si se puede por vía laparoscópica, en principio, para ver si se puede seccionar la endoprótesis. Se puede seccionar el ligamento o separarlo. Bueno, nosotros discutimos el caso también con el servicio de cirugía vascular y se consensuó hacer un tratamiento combinado, la colocación de una endoprótesis y posteriormente la liberación quirúrgica del ligamento arcuato por la laparoscopía. Bien. Estas son las imágenes. El procedimiento comenzó con una angiografía de control similar a la previa que ya mostramos, donde se ve la estenosis del tronco de salida del tronco celíaco. Se pudo progresar con diferentes catéteres y guías sobre la arteria esplénica que se originaba de la luz verdadera. Esta guía se ve acá. Y posteriormente colocamos un stent, que es este que está acá, no sé si puede alcanzar a ver, en la salida del tronco celíaco, a esta altura. Se realizó una dilatación con balón y acá se ve un control ulterior con la colocación del stent, con la dilatación del cuello del tronco celíaco y la permeabilidad hacia distal de la arteria esplénica. Estaba normal. Sí. Bueno. ¿Trataron de ver la hepática?
Está acá la arteria mesentérica superior y esta ramita que tenemos acá en los controles posteriores es la arteria hepática. Después vamos a mostrarlo. Bueno, Una vez que realizamos este procedimiento, ¿sí? La arteria hepática del tronco celíaco es esta. Esta era la imagen. no se podía practicar. No recanalizó después de la colocación del stent. Sí tuvimos muy buen flujo posterior de la esplénica. Y la gástrica izquierda, La gástrica izquierda muy probablemente sea esta, que también tuvimos pérdida de canalización. Igualmente después vamos a comentar, en la cirugía tuvimos un tratamiento también sobre la arteria. La coronaria hepática. Bien. Una vez realizado este procedimiento, continuamos con la liberación quirúrgica. La cavidad. Hicimos colopiplolisis, accedimos a la transcavidad de los epiplones. pero disculpame, Sí. te quiero saber, ¿colocaron un stent dónde? En el estudio hemodinámico. En el tronco celíaco. Les muestro nuevamente la... El tronco celíaco es breve, ¿viste? Su longitud es muy pequeña y tiene uno que tener precaución porque puede migrar el stent, hay que conseguir un stent especial. A ver, si me podés darme un poquito más de información. ¿Hacia dónde lo pusieron al stent? El En el stent tronco comienza... celíaco. Si uno ve las cuerdas y las guías, puede ver Sí. que obviamente la aorta está acá. A la esplénica va. El stent está dirigido sobre la esplénica, sí, porque era la luz verdadera del aneurisma. Que no había problema con la esplénica. No, lo que se buscaba era generar cierta dilatación sobre el cuello, o sea, sobre el tracto de salida del tronco celíaco a nivel de aorta, que es acá. Asegurarse la permeación. Perfecto. Asegurarse de permeabilidad del tracto de salida del tronco celíaco, como tratamiento combinado asociado a la liberación quirúrgica, que es lo que vamos a mostrar ahora. Lo que entendí de parte, Ángel, de parte del cirujano cardiovascular que hizo el procedimiento es evitar que progrese la disección en la raíz del tronco celíaco, dilatar esta estenosis y dirigir el stent hacia la esplénica, que era, acá están los extremos del stent, que era la única arteria que había permeable y que, digamos, era la continuación del aneurisma. Por lo tanto, era protección de la disección del aneurisma y dilatar la zona estenótica. Pero la repermeabilización de la arteria hepática no se logró. Y un poco nos quedamos tranquilos porque había una arteria hepática de la mesentérica, ¿no? Eso es lo que interpretamos de la explicación del cardiovascular. Perfecto. Bueno, La pregunta era, Ángel, si nos quedamos con esto o seguimos con un intento de liberar el ligamento arcuato por vía laparoscópica o laparotómica. Lo discutimos bastante en el servicio, algunos estábamos a favor de, otros en contra, y bueno, hicimos votación. Pero ¿usted qué opina? No, Una alternativa yo era no hacer nada, digamos. creo que tengo un caso, parece calcado, que me lo han sacado ustedes, me parece, pero es idéntico. Es una paciente que debutó con esos dolores, muy especial también psicológicamente, pero sin ninguna referencia. Le hicimos la parte de hemodinámica, se le colocó lo mismo un stent, y tenía unas plaquitas de ateroma diseminadas en la aorta y cerca del tronco celíaco, que a veces que dificulta un poco. Y con eso nos quedamos tranquilos. La arteria hepática estaba amputada y no había ninguna hepática que saliera de la mesentérica superior. O sea que había un montón de colaterales, que es llamativo. Este caso lo vamos a presentar con el doctor Víctor Mole, que fue el hemodinamista que actuó brillantemente, porque no era fácil encontrar la factibilidad de colocar un stent cuando tiene este tipo de angulación y un aneurisma. Era muy complicado. Por supuesto, la arteria hepática estaba totalmente ocluida, y le hicimos eso solo. No nos fuimos a la cirugía y nos quedamos conformes. Perfecto. bien, bárbaro. Bueno, nosotros decidimos, consensuando un poco lo que estábamos hablando, continuar con el tratamiento quirúrgico también. Y la decisión la tomamos medio rápido porque el paciente
En otro caso tuvimos solamente compresión del ligamento arcuato con clínica de dolor postprandial sin dilatación ni pseudoaneurisma ni disección. Así que a ella le liberamos el ligamento arcuato. La duda acá era porque ya estaba tratado en la patología vascular, pero el paciente iba a ingresar a una doble antiagregación, entonces era operarlo ahora o no operarlo nunca. Entonces un poco nos presionamos entre nosotros mismos y decidimos resolverlo el mismo día de la aplicación. Está fresquita la voz. Ahora lo vamos arreglando. A propósito, lo hace 2 años. Ahí le mostramos el video. ¿Cómo buscaron el tronco celíaco? Fueron por la curvatura mayor gástrica y levantaron la cara posterior del estómago. Hicimos colobiplolisis, ingresamos a la transcavidad de los epiplones Nos va a contagiar todo. y ya podíamos ver cómo se empezaba a dibujar los vasos o la arteria esplénica, ¿va? En tu caso. Bien, acá ya pueden ver la arteria esplénica. Empezamos la disección sobre su cara anterior, fuimos removiendo todo el tejido ganglionar y graso. Yendo hacia proximal. Y ahí pudimos realizar la disección de la coronaria estomáquica, que decidimos su clipado también en consenso con el servicio de cirugía vascular, ya que era muy probable que al dejar permeable la arteria se generara cierto reflujo sobre el stent y complicara un poco el tratamiento del aneurisma, generando quizás alguna posible fuga alrededor del stent. Por eso se decidió el clipado y la sección. Mirá. Habiendo liberado ya la coronaria estomáquica, continuamos hacia proximal, Hubiera puesto los acercar dos de nuevo a la cara anterior de la aorta. Y pudimos ver tejido fibrótico que estaba sobre la cara anterior de la aorta, impresionaba ser ya fibras del ligamento arcuato, que seccionamos. Sí. Acá tienen el pilar derecho del diafragma. ¿Era bien patológico? Sí, era un tejido duro, fibrótico, impresionaba generar cierta compresión sobre la aorta y sobre el nacimiento ya del tronco celíaco. De hecho, uno ve cuando se corta que es un tejido fibroso, duro. Todo lo que está atrás del aspirador, mano izquierda acá, es la prótesis. Se tocaba como estén bien rígido. Entonces eso también nos guiaba y nos daba cierta seguridad, ¿no? En la cara anterior de la aorta. Bueno. El paciente evoluciona bien en el posoperatorio inmediato, cursa un día de internación en terapia para control, pasa piso, tolera progresivamente la dieta sin ningún problema. Dejamos un drenaje ahí abocado que tuvo escaso débito senomático y se retiró al 4.º día posoperatorio. Y le dimos el alta al 5.º día con un esquema de doble antiagregación, con aspirina y clopidogrel. Hasta el momento, todo venía bien. A los 15 días postoperatorio, el paciente consulta por un cuadro de dolor abdominal, sobre todo predominio de epigastrio. En ese momento, en el consultorio, se le hace una imagen, una ecografía de control, que muestra una imagen en relación al tronco celíaco de 9 centímetros aproximadamente, que es lo que pueden ver marcado con la letra C. Una imagen hipoecogénica, bastante grande, de bordes poco definidos, que impresionaba ser de contenido líquido. Para caracterizarla mejor, se hace una imagen, decidimos hacer un laboratorio en donde se veía un pequeño descenso del hematocrito y la hemoglobina, en contexto del postoperatorio reciente,
y realizamos una angiotomografía. Pero sí, la coronaria toma aquí abajo. Técnica. Se ve una imagen hipodensa, bastante grande a nivel retrogástrico, que está en contacto también con las estructuras vasculares. Ahí podemos ver el stent colocado a nivel de tronco celíaco y la arteria esplénica. Es una imagen de casi 10 centímetros de diámetro, bastante hipodensa, con bordes definidos por momentos, pero que no impresionaba ser una colección formada con paredes. Segurito, creo que sea. Parece sale, La descripción de la imagen es una imagen de 9 por 8 centímetros que tiene paredes parcialmente definidas, que tiene densidad hídrica. Y no se observaba en ningún momento, en ninguna de las 3 fases de la tomografía, extravasación de contraste dentro de esta imagen. Bien, les planteamos entonces que esta imagen podría llegar a ser una colección postoperatoria, un hematoma versus una fístula pancreática, y les preguntamos entonces qué harían ustedes. Sí, en primera instancia, el paciente evolucionó muy bien por lo que vimos y no hubo milasemia elevada, no hubo ningún trastorno en el postoperatorio inmediato que llamara la atención. Nunca tuvo clínica. No tuvo nunca. Exacto. Uno tiene que relacionarlo con la cirugía en forma directa. Y como es líquido, el líquido en esa zona puede ser a través de una fístula pancreática, que no me pareció en ningún momento que se tocara el páncreas más que disecarlo, separarlo de las estructuras vasculares. Pareció que estuvieron trabajando muy bien. Y sí, algún paso, o lo lógico de pensar es un hematoma por la zona donde uno está trabajando y que hace tampoco de alto débito porque fue circunscribiéndose evolutivamente, o sea que tiene sus encuadres topográficos, esa conexión. El paciente, el angio, dio que no tiene filtración de las estructuras vecinas, pero creo que justificaría una relaparoscopía. Ok. Sí, nosotros lo pensamos con respecto a la fístula pancreática, ¿por qué? Porque en la cirugía tuvimos bastante, si bien no lastimamos visiblemente el páncreas, sí lo teníamos que comprimir junto con la arteria para bajar y acceder a la aorta. Entonces, creo que hubo algún traumatismo durante la cirugía, ¿no? Algo que por ahí no se vio, pero bueno, el aspirador o la mano izquierda que siempre bajaba la estructura para acceder a la cara anterior de la aorta pudo haber generado un traumatismo. Bueno, son las dos causales. Eso que es raro, pero que puede darse la fístula cuando pancreática, que en general no son tan tormentosos como una hemorragia o que se traduce en el postoperatorio. Es más silencioso y evolutivo, ¿no es cierto? La fístula pancreática. Y va ganando espacio, como se ve acá. Pero, y el hematoma por la zona y por lo que se hizo. Son los dos diagnósticos, pero me parece que justificaría una relaparoscopía. Bien. Nosotros, en este caso, el paciente se encontraba estable hemodinámicamente, no impresionaba tener compromiso en su estado general y recordemos que estaba doble antiagregado en este momento. Por lo tanto, decidimos, con todos los hallazgos que teníamos y viendo al paciente clínicamente cómo estaba, mantener una conducta expectante y controlarlo. Pensamos que era más un hematoma y darle tiempo a que se reabsorba o se organice mejor. Pero Sin embargo, a 6 días posteriores a esta primera consulta, el paciente vuelve a consultar por dolor abdominal epigastrio, a nivel de epigastrio, con irradiación a dorso, náuseas y vómitos inconversibles. Se encontraba estable hemodinámicamente y al examen físico uno notaba bastante dolor a nivel de epigastrio con una masa palpable.
hicimos un laboratorio de control que mostraba un hematocrito que estaba en descenso, si bien no era marcada la caída, y una migrasemia elevada. Decidimos en ese momento internar al paciente y suspender la antiagregación. ¿Mm? Con este cuadro clínico decidimos complementar el estudio con una nueva imagen de control. Son 10 días de diferencia entre las dos tomografías. No hay más. Ahí está, enorme. Más lento. Ya se tiene que palpar eso, porque el Era paciente palpable. no es Se obeso. palpaba una masa ahí epigástrica. Sí, exacto. Qué interesante. Créanme que acá nomás doy una impresión. Están en estos dos diagnósticos y por supuesto me inclino un poco más a la hora, a la parte con lo que dijo el doctor Kaneke para que respecto a la parte pancreática es muy probable por el tipo de evolución de esta colección. Pero qué importante es mostrar estas complicaciones o procesos, porque es donde se aprende y uno no se olvida. Lo demás es fácil, lo demás es sencillo y nos va todo bien, perfecto, pero acá es donde se aprende. Ahora vamos a ver lo que hicieron. Está muy sobre la pared también, ¿eh? Está ahí Sí. nomás, la agujita entra ahí nomás. Algunas imágenes estáticas se ve, bueno, el aumento de tamaño de la imagen con una compresión marcada de la cámara gástrica, lo que le generaba también al paciente bastante Una disconfort, náuseas y econdoscopía, vómitos. una econdoscopía, si se puede, podría ayudar a definir un poquito más la calidad del líquido y ustedes lo tienen ahí, el econdoscopio. Sí. Se veía también cierto cambio en la densidad de las imágenes, tenían algunos septos Sí. ahora un poquito más hiperdensos que no estaban presentes en las imágenes previas. La verdad que no estuve yo en ese momento, estaba Miguel y Fernanda Bersano. No plantearon la econdoscopía porque ya creo que estaba decidido Claro, el drenaje, ¿no? Sí, en este momento lo que más nos complicaba era la doble antiagregación que tenía el paciente, que habíamos suspendido, y un poco fuimos controlando también cómo evolucionaba clínicamente. Realizamos nuevos laboratorios que mostraban un descenso un poco más marcado del hematocrito, lo cual nos generaba un poco más la duda de si había algo que estaba drenando o tributando hacia esta imagen, por lo que decidimos lo siguiente. En este momento, ¿ustedes tomarían alguna conducta? sí. ¿Irían controlando paciente? Me da la impresión por la magnitud de la colección y la ubicación, uno ya estaría más inclinado. Primero, no es un vaso importante el que está a presión ahí. Lo lleva, por supuesto, en quirófano con todas las precauciones, haría una punción en busca de un drenaje percutáneo para ver y definir la calidad de la colección y poder así seguir con la conducta esa o entrar por una laparoscopía con mayor espacio, con mayor panorama quirúrgico. Pero en principio, en quirófano, con todo listo, un drenaje percutáneo de la colección. Bien, bueno, nosotros hicimos algo similar. Se planteó esto en la reunión, la posibilidad de que esta imagen deveniera en realidad una filtración, una extravasación vascular, por lo que planteamos hacer un drenaje percutáneo bajo tomografía, considerando la posibilidad de que al momento del drenaje hubiera cierta vascularización de esta imagen que nos descompensara al paciente y demás, teniendo el quirófano listo para eventualmente, si surgiera algo, llevarlo a quirófano al paciente y hacer una laparoscopía de urgencia. Le mostramos los drenajes, hicimos 2 drenajes percutáneos, bajo tomografía, transgástricos, que ahí se pueden ver. No sé si sirve, pero El débito del drenaje fue hemático, oscuro, el paciente estuvo estable durante todo el procedimiento, no tuvo un cambio de débito franco mientras hizo el procedimiento y en las horas posteriores, monitoreado en la terapia intermedia, se veía que el débito del drenaje era siempre el mismo aspecto sin compromiso del estado general del paciente. Escalamos el tratamiento antibiótico, agregamos fluconazol por presencia de levaduras en el cultivo y lo que sí hicimos fue un dosaje de amilasa del drenaje de este líquido que fue elevado. qué flor de pancreatitis, ¿no? ¿Cómo, perdón? No, digo que las amilasas están elevadas.
Ahí le sugiere, ya le cambia un poquito el diagnóstico de un hematoma solo. Sí, 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 esto no es una colección post-fístula pancreática, me parece. Correcto, ahí está. No sé si tan pancreatitis, pero sí una fístula pancreática por algún traumatismo. Por algo, seguro. Pero qué lindo caso. Hasta ahora vamos bárbaro y el paciente en ningún momento se descompensó, o sea que también eso ayuda mucho. Nunca tuvo una descompensación hemodinámica asociada. El paciente, seguimos controlándolo, primer día postoperatorio de drenaje percutáneo, tuvo un descenso del hematocrito importante, por lo que decidimos transfundirlo. Se mantiene durante todo este momento con un débito que va en descenso en cuanto al volumen y de características similares al inicio, hasta que al tercer día evidenciamos un cambio en el débito que impresionaba ser un poco más rojo rutilante. Por lo que decidimos para control hacer una nueva imagen. ¿Quién Leandro, la opinión? Leandro, claro. Se ve que la imagen disminuyó de tamaño con los drenajes interiores, había permeabilidad de la arteria esplénica en continuidad con el stent. Y si bien no había una marcada fuga de contraste, haciendo reconstrucciones vasculares, se evidenció o sospechó que había una imagen que era compatible con un pseudoaneurisma de los Mirá ramos vos. pancreatodenales inferiores. Acá pueden ver la permeabilidad de la arteria esplénica, la arteria mesentérica superior. Esta es la rama que después continúa con la arteria hepática. Y estos ramos pancreatodenales, teníamos esta pequeña imagen así en ovillo que podría ser compatible con un pseudoaneurisma. Sospechando esto y existiendo la posibilidad de que este cambio de drenaje deviniera en realidad de una filtración a este nivel, hubo una angiografía nueva. Acá pueden ver lo que hablábamos antes. Esta es una angiografía de la mesentérica superior con el ramo de la arteria hepática dependiente de ella. Pueden ver el stent flotante acá. Se hizo un control nuevo del tronco celíaco con permeabilidad de la esplénica y a este nivel, esta imagen que era compatible con un pseudoaneurisma. En el momento de la angiografía, a la gente de radiología intervencionista le impresionó que había cierta fuga de contraste, No que parece, podemos pero ver acá, por lo que se decidió realizar una embolización. Bien. El paciente luego de esto evoluciona bien por los drenajes previamente colocados, el débito cambia, deja de ser rojo rutilante, pasa a ser escaso, esmático, viejo. El hemograma se mantiene estable, el paciente evoluciona bien, empieza a tolerar mejor la vía oral, tiene cierre de cultivos que son negativos y al cuarto día posoperatorio de esta última embolización, el paciente se va de alta. A los 30 días posoperatorio, durante este tiempo el paciente se mantiene bien, se decide retirar los drenajes y se realiza una imagen de control que es la siguiente. no veo la fístula pancreática, cerró. No se ve colección. Una imagen Colección Pequeña. residual, es lo que hay. residual, sí. La comunicación. Acá está el doctor Finger que hace los procedimientos percutáneos y el objetivo de haberlo hecho transgástrico es para que esa fístula se dirija al estómago y ahí se ve una comunicación. En alguna de las secuencias se veía como una comunicación al estómago. ¿Querés mostrarla, Caetano? En general cierran, la fístula cierra rápido si no le colocas un drenaje. Al doctor le digo, en general estas fístulas que se hacen posterior a un drenaje puesto transgástrico, tipo Jetrica, una vez retirado el drenaje,
en general el cuerpo gástrico es muy muscular y tiende a cerrarse. Por eso están los yo-yo típicos que se hacen ahora con... Ahí está. A ver, ahí. Ahí se ve Esa- la comunicación. Nosotros en pancreatitis, el primer drenaje que ponemos es siempre transgástrico y el último que lo sacamos. De hecho, este de 14 French es transgástrico y en la tomografía control, nosotros siempre lo sacamos a las 4 semanas, cuando no hay colección intermedia grande y el débito sigue siendo elevado. Controlamos la amilasa antes de retiro, que había una tomografía previa y seguía siendo elevado, así que a las 4 semanas decidimos retirar el drenaje y esa tomografía controla a los 10 días de haberlo retirado el drenaje, que sigue viéndose el aire y la fístula de la colección hacia la cara posterior del estómago. Yo le pregunto, si hubiera hecho una econdoscopía en busca de si hay persistencia de fístula, que no sé, porque esto puede ser un remanente de lo que tenía, porque era tan grande la colección, y colocar un drenaje de lo que estoy diciendo en ese momento. Ahora queda un remanente que no es muy probable que se vaya solo. Si colocaríamos un yo-yo en caso de tener esta colección. Bien, bueno, no, estamos comentando de que no, expectaríamos un poco quizás la evolución, haríamos una nueva imagen de control, veríamos si la clínica del paciente obliga o no a seguir controlando. La realidad es que clínicamente el paciente mejoró, dejó de tener síntomas gastrointestinales asociados, y con esta imagen, que es bastante reciente, por el momento el paciente se mantiene clínicamente bien. Sin duda el abordaje con el yo-yo, si el abordaje inicial es endoscópico, sin duda, pero si abarcamos de forma percutánea, no haríamos ninguna visión o tratar de recanular el trayecto. Por eso la idea es siempre de poner obviamente, si tenemos disponibilidad, las paredes también formadas, el yo-yo es una muy buena opción. Acá, como empezamos el tratamiento de forma percutánea, no le haría ningún intento de recanular nada, porque la verdad que tenemos muy buena experiencia con drenajes transgástricos y una vez que ya está el trayecto no hemos tenido recaída o recidiva de la colección, si es que no hay colección residual previa al retiro. Sí, perfecto. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, para finalizar, una pequeña reseña sobre el síndrome del ligamento arcuato. Es un cuadro de dolor abdominal crónico relacionado sobre todo con la compresión del tronco celíaco por el mismo. Tiene una tríada clínica clásica, que es el dolor abdominal postprandial asociado a pérdida de peso y un soplo abdominal a la ocultación. Se da más frecuentemente en mujeres entre 40 y 60 años y de hábito longilíneo. El cuadro clínico o la tríada normal es el dolor abdominal, que es sobre todo postprandial, que aumenta con el ejercicio y alivia en posición de plegaria, que está presente en prácticamente todos los pacientes. La pérdida de peso asociada, que si bien no es muy frecuente, puede estar asociada. Y las náuseas, los vómitos, la diarrea y la distensión abdominal como otros síntomas asociados a este cuadro. En cuanto al diagnóstico, como vimos, la angiotomografía es uno de los pilares principales, sobre todo por la disponibilidad para hacer el diagnóstico o intentar arribar a un diagnóstico, y la angiografía como método de confirmación. En cuanto al tratamiento, un poco lo que estuvimos hablando, el tratamiento quirúrgico de la compresión por el ligamento, por la parotomía, por la paroscopía o asistida por robot, ser posible. El tratamiento endovascular, como colocación de stent o angioplastia para intentar una dilatación de la estenosis. El tratamiento combinado, que es actualmente el gold estándar o lo que habitualmente se hace, la colocación de un stent asociada a la liberación del ligamento arcuato, que tiene una eficacia de tratamiento bastante alta. Eso es todo. Muy bien. Excelente el caso, muy interesante. Realmente muy interesante y creo que se hizo todo lo que habitualmente hay que hacer como para tener estos diagnósticos raros, porque ¿cuántos casos tienen ustedes de ligamento arcuato? Hasta ahora operados 2 y hay 2 que no operamos. Pero... Nosotros tenemos algunos. ¿Cuántos tenemos, doctora? Últimamente algunos, y en personas jóvenes que siempre
pienso que acompañada de cuadros psicológicos alterados y demás, y después que la tomografía marca los ángulos de distorsión donde se ve el ligamento comprimido, creo que primero son poco frecuentes, segundo, hoy con toda la metodología de estudio se hace más evidente, y esto es tan clásico, tan claro, la obstrucción de la arteria hepática y la suerte que tiene una hepática accesoria. Porque la verdad, si no tuviera la hepática accesoria, como el caso que yo le conté a la señora, no sé, la circulación colateral surgió por exigencia del mismo hígado, que tiene un hígado patológico, esta señora última que estuvimos con el doctor Víctor Mole. Le comentaba acá a los residentes que tuvimos también la experiencia con Reutemann, que ustedes lo conocen, gobernador y corredor, Fórmula 1. Bueno, hizo una obstrucción de ese nivel. Tenía ateromas múltiples que también colaboran a veces porque esto aparece en una determinada edad. ¿Y por qué no aparece antes? Porque a veces se deben a procesos catabólicos que hacen que el descenso del peso y la ubicación del ligamento se manifiesten en determinadas circunstancias. Se colocó un stent que en ese momento era novedoso y realmente solucionó la emergencia. Acá veo que se trabajó por vía laparoscópica, por vía angiovascular y también por drenaje percutáneo. Es decir, un tratamiento bastante multidisciplinario y sobre todo muy correctivo en el sentido de que la participación de todos ayudan a equivocarse menos y a tener éxito. Muy interesante, muy bueno. Sí, gracias, Tucho. Sí, hemos encontrado, recordando un poco también en alguna DPC, que siempre controlamos antes de ligar a gastrodenal. En un caso encontramos una compresión por ligamento arcuato, pero eso fue en el curso de una DPC. Pero así como el ligamento arcuato exclusivo, esos 2 casos operados y después un par más que nos consultaron, pero no eran necesarios operarlos. Pero sí, una patología poco frecuente, sin duda. Quizá hay un poco más de compresión de compás aortomesentérico por la vena. Eso sí, vemos un poco más. Claro. Pero bueno, queríamos compartir esto que resultó controvertida la indicación entre nosotros por ahí también y con algunas complicaciones que para beneficio del paciente fue ayudándolo y se mejoró, pero generó un poco de escozor en su momento. Y seguro. Bueno, pero uno tiene la conciencia que queda tranquilo porque al hacer consulta, la evolución puede ser lo que sea, pero uno tiene la tranquilidad de participar en estos casos que a veces la evolución es muy personal y estaba anticoagulado, o sea que todos los procesos, una vez que colocaron el stent ya estaba anticoagulado el paciente. Ya implicaba algún tipo de limitaciones en todo lo que se pudiera hacer. Eso también es importante. Sí, sin duda. De hecho, la primera imagen pensábamos que era un hematoma y quizás se reabsorbería. Claro. Pero bueno, ahora viendo un poco la película y lo que generó esa fístula que fue creciendo, ese segundo aneurisma o pseudoaneurisma, por ahí con el primer drenaje uno lo podría haber evitado, quizás. No sé. Pero bueno, nada. Hablar con el diario del lunes. Bueno, creo que estamos, Ángel. Nos vemos Gracias a todos por el mes que participar. viene. Muy interesante. Y saludos a todos. Que lo pasen muy bien. Saludos, Tucho. Saludos a Querido. Leo, a José, a todos. Si quieren se lo mandamos, ¿eh? Sí, cómo no. José. A José sobre todo. No, a Leandro sí, a José déjelo ahí. Chau, querido amigo. Gracias, un abrazo, Tucho. No.